Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que va a ser la continuidad del curso que se inició el día de ayer sobre contabilidad básico o contabilidad, acerca de Compact y contabilidad, dando continuidad a la sesión del día de ayer. La sesión del día de ayer vimos cómo generar nuestra empresa, cómo dar de alta nuestro catálogo de cuentas, cómo prepararnos para la contabilidad electrónica y ciertos apartados de la misma. Hoy vamos a continuar con lo que es la generación del control de IVA o DIOT. Vamos a ver también cómo respaldar y cómo restaurar nuestra empresa, cómo generar los archivos de la contabilidad electrónica, cómo hacer el cierre del ejercicio de nuestra empresa y cómo verificar los reportes de estado financiero. Vamos a empezar entonces el día de hoy con la generación del control de IVA o DIOT. Ok, me comentan que no escuchan. No sé si pueden verificar otra vez el audio para ver si se escucha un poco mejor. Ok, comenzamos. Para generar la información relacionada con el control de IVA, solo es necesario hacer los siguientes pasos. Primero vamos a tener que configurar el módulo del control del IVA, dar de alta nuestro padrón de proveedores, capturar nuestras pólizas con desglose de IVA y ejecutar el reporte A29, que es el que se va a subir a la página del SAT. Para configurar el control de IVA, primero que nada vamos a tener que ir a la redefinición de la empresa. En la pestaña configuración es donde vamos a entrar al apartado de IVA y aquí vamos a habilitar nuestras tasas de IVA. En la pestaña 4 IVA marcamos las tasas de IVA que vamos a manejar en nuestra empresa y vamos a decirle que también vamos a manejar la devolución y control de IVA, que se va a encargar de llevar el control de la DIOT. Aceptamos y con eso ya guardaríamos en nuestra redefinición la información correspondiente al control de IVA y a las tasas que vamos a manejar y cuál tasa va a ser la predeterminada. En este caso, en la ventana que tenemos ahorita en pantalla, estamos mencionando que la tasa que va a asumir para documentos va a ser la del 16%. Ahorita la del 11% pues ya no se maneja, pero también podemos manejar 0% exenta o bien alguna otra tasa que manejemos en nuestro sistema. Como podemos ver, el IVA acreditable está deshabilitado. ¿Por qué motivo? Porque este se pasa a sustituir con el apartado de la devolución y el control de IVA de la DIOT. Por eso al momento de habilitar devolución y control de IVA, se deshabilita o deja de estar usable el IVA acreditable, ya que pues sería duplicar la información o trabajar doble. El siguiente paso para la DIOT va a ser dar de alta nuestro padrón de proveedores. Para dar de alta a nuestros proveedores vamos a tener que irnos primero que nada al menú control de IVA, padrón de proveedores. Cabe mencionar que el apartado o el menú de control de IVA únicamente se habilita cuando configuramos nuestras tasas de IVA en la redefinición de la empresa, que fue el paso anterior que vimos. Entonces, una vez que ya habilitamos nuestras tasas de IVA, ya nos va a aparecer habilitado todo el menú de control de IVA, en el cual se encuentra ahí el apartado padrón de proveedores. Menú control de IVA, submenú padrón de proveedores. Una vez que entramos al padrón de proveedores va a aparecer la ventana que tenemos ahorita en pantalla. En esta ventana, primero que nada vamos a tener que definir un código y un nombre para nuestro proveedor que vamos a dar de alta, al cual vamos a llevar nuestro control para la DIOT. Posteriormente le vamos a decir qué tipo de tercero y qué tipo de operación va a manejar. Ok, si va a ser proveedor nacional, proveedor extranjero, etcétera. Y qué tipo de operaciones maneja, prestadores de servicios profesionales, entre otros. Información que podemos manejar como va a ser el número ID fiscal, el nombre del extranjero, si fuese algún proveedor extranjero, el país de residencia, que también si marcamos que es un proveedor extranjero se va a habilitar el campo para poderlo seleccionar, y qué nacionalidad es. El siguiente apartado que tenemos a poder configurar en este apartado van a ser los datos del proveedor. ¿Qué datos son los que nos requiere como obligatorio? Sea el RFC. Sin embargo, también vamos a poder capturar ya el CURP del proveedor y alguna cuenta contable que vayamos a relacionar. ¿Para qué? Para que al momento de generar nuestras pólizas y utilicemos a este proveedor en la póliza para el desglose del DIOT, ya tome en automático una cuenta contable. Y por último le vamos a decir
a este proveedor en específico qué tasa de IVA le vas a asumir y qué tasas de IVA va a poder manejar, así como las tasas de IVA retenido, ISR retenido y el concepto de YETU que más se adecue a sus necesidades. Una vez que llenamos la pantalla, como lo estamos viendo ahorita en la presentación, nada más sería cuestión de darle en el botón guarda para que nos guarde los datos de este proveedor en nuestro padrón de proveedores. El siguiente paso a realizar va a ser capturar alguna póliza con desglose de IVA. Como bien vimos el día de ayer, ya vimos cómo capturar una póliza, cómo capturamos sus movimientos, cómo le asociamos XML, cómo le podemos asociar un documento extranjero, cómo vemos la ventana del pago. Ahora, adicional a eso, una vez que terminemos la póliza, vamos a poder llamar el control de IVA de dos maneras. La primera va a ser definido en la redefinición de la empresa, que ya vimos que al momento de configurar el apartado del IVA, ahí vienen unas casillas. En esa casilla es al momento de modificar una póliza o al momento de finalizar o guardar la póliza. El otro apartado con el cual podemos mandar llamar el padrón de proveedores desde nuestra póliza va a ser con la tecla F4. O bien, otra forma en la cual podemos elaborar la póliza y más aparte hacer el desglose del IVA va a ser directamente desde el XML asociado. Igual ahorita vamos a ver un poco a detalle cada una de esas tres opciones. Para que nos genere la póliza desde el XML va a ser necesario que se capture una póliza con abono a la cuenta de flujo de efectivo. Ok, suponiendo que ya tenemos nuestras pólizas hechas y queremos llevar el control del IVA, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sea dándole en la opción de guardar, si pusimos en la redefinición de la empresa en la pestaña de IVA, que al momento de guardar o modificar alguna póliza nos mande llamar la ventana, únicamente con guardar nos mandaría llamar la ventana del desglose de IVA. Si no, bien con la tecla F4 también nos manda llamar el apartado para capturar el control de IVA, que sería esta ventana que estamos viendo ahorita en pantalla. Esta ventana, ¿qué es lo que nos solicita? Nos solicita primero que nada datos generales del documento, el cual vamos a generar a partir de ahí el desglose de la póliza, que va a ser la serie del documento, el folio del documento, alguna referencia, si es un documento timbrado, el UID. Y ahorita, como podemos ver, el proveedor ya me lo trajo en automático. ¿Por qué? Porque ya tenía asociado, en este caso, al proveedor Francisco Mar Delgadillo Hernández a la cuenta contable del proveedor que utiliza en la póliza. Ya me lo manda a llamar en automático y a partir de ahí los siguientes datos a capturar va a ser el importe del movimiento, la tasa que está tomando, cuánto va a ser el importe base y cuánto va a ser deducible para YETU, cuánto sería de IVA, otras erogaciones, el importe antes de retenciones, el IVA retenido, el ISR retenido, el total de la erogación, el IVA pagado no acreditable, el concepto YETU que estamos manejando, es lo que se captura en este apartado de los importes. Como podemos ver, en este caso la póliza fue por 1,160 pesos, donde me dice que el importe base es de 1,000 pesos y que van a poder ser deducibles para YETU los 1,000 pesos. Debemos verificar también que el apartado o la opción de el movimiento aplica para control de IVA esté marcado, ya que si utilizamos un tipo de proveedor que su concepto de YETU sean otros egresos, normalmente aquí no se puede clasificar para el YETU, por lo cual no sería considerado para el control de IVA y esta opción nos aparecería desglosada. Esto quiere decir que para que se vea reflejado en nuestro control de la DIOT, ocupa estar marcada la opción el movimiento aplica para control de IVA. Una vez que llenamos todos los datos, guardamos o aceptamos los cambios y nos va a llevar a esta ventana, nos va a llevar como un desglose del control de IVA que hemos estado manejando, ya que podemos asociar distintos proveedores a esta misma póliza. Entonces aquí me dice, ¿sabes qué? Tienes un registro con la serie FAC, el folio 2385, para el proveedor Francisco Delgadillo. Sin embargo, yo pudiera seguir agregando más proveedores según mi póliza. En este caso, pues nada más metí un solo movimiento por los 1,160, por lo cual aquí terminaría. Sin embargo, si tenemos en nuestra póliza donde asociamos a 5 proveedores, pues aquí podemos agregar más movimientos
hasta completar el total de la póliza. Una vez que verificamos nuestra información para el control de IVA, vamos a decirle en qué periodo nos vamos a acreditar ese IVA, en qué ejercicio y en qué periodo. Lo marcaríamos y una vez que tengamos marcado nuestro periodo y ejercicio, damos a aceptar. Con eso ya nos guardaría apartado del control de IVA. Ahora bien, ¿cómo podemos elaborar los movimientos de la póliza y el control de IVA desde un solo XML? Ok, entonces generamos, primero que nada, nuestra póliza de tipo egresos. Y en la parte superior, nada más vamos a tener el área del encabezado. Si fijan, nada más capturé la fecha, el tipo de póliza, el número de la póliza y el concepto, pero no le he capturado todavía ningún movimiento. Aquí en la parte superior vamos a dar en el botón de XML Poll o comprobantes, el cual nos va a llevar a una ventana donde vamos a poder generar a partir del XML los movimientos de la póliza y el control del IVA. Primero nos va a pedir la cuenta contable que vamos a asignar. Ya le asigné la de proveedores. Y le vamos a asociar un XML al apartado de comprobantes. Con lo cual nos va a mandar llamar el administrador de documentos digitales. Y vamos a seleccionar o agregar un XML como lo vimos el día de ayer. Ahorita ya no lo voy a ver a detalle ya que pues lo vimos el día de ayer. Y sería como retomar o tomar tiempo para ese apartado. Una vez que ya verificamos que el XML sí está asociado correctamente, vamos a darle en el apartado de desglosar CFDI, donde nos va a poner la información del CFDI en la siguiente ventana de detalle del movimiento. Aquí vamos a agregar en el apartado de encabezado o datos del documento toda la información que va a ser la fecha, la serie, el folio que vamos a manejar. Va a tomar en automático el UID que tiene asignado el comprobante, la referencia y algún concepto. Una vez que capturamos esta información, vamos a capturar ahora los datos del proveedor. ¿Qué datos del proveedor nos solicita? El RFC y el concepto de IETU. Sin embargo, si ya tenemos a ese proveedor registrado, ya no lo va a asociar directamente, o bien, si no lo tenemos registrado pero venía en el XML, lo va a dar de alta en automático en nuestro padrón de proveedores con el consecutivo en el que iba. Si mi último proveedor tenía el folio o el código 056, el sistema en automático me da de alta el 057 con el proveedor del XML que asocia a la póliza. Asignamos el concepto de IETU y ya pasamos a verificar los importes. Verificamos que los importes del movimiento sean correctos y que no haya algún dato mal. Si hay algún dato mal, hay que corregirlo. Guardamos y nos va a regresar a la ventana anterior, donde cuando le demos en contabilizar, lo que va a hacer, va a desglosar los movimientos del XML en movimientos de póliza. Ya me dice, al momento de darle en contabilizar, los movimientos de póliza se crearon satisfactoriamente. Ya con eso nos regresamos a ver la póliza y la póliza ya se creó de forma automática. No tuvimos que entrar a generar movimiento por movimiento, importe por importe, sino que en automático, a partir de uno o varios XML, podemos generar la póliza en cuestión de una forma automatizada. Y únicamente verificamos que los datos que me generó el sistema de forma automática sean correctos. Y podemos verificar otra vez el control de IVA. ¿Cómo podemos verificar el control de IVA? Con el F4 guardando. Si tuviéramos habilitado en la redefinición de la empresa, que nos mande el control de IVA una vez que se modifique o se guarde algún documento. Y aquí verificamos que tenemos un movimiento y que corresponde al del XML asociado. Aceptamos y ya con eso terminaríamos de hacer la asociación o el control de la DIOT en nuestras pólizas. Ok, Francisco, ya le generé el control del DIOT a todas mis pólizas. Ya les puse su periodo de acreditamiento, pero ¿y ahora qué? Ahora ¿cómo se lo envió al SAT o cómo le informo al SAT de esta situación? Ok, aquí vamos a generar un formato que se llama el formato A29. Para generar la declaración A29 debemos ingresar al menú de control de IVA y posiblemente declaración informativa de operaciones con terceros A29, que es el reporte que solicita el SAT. Menú control de IVA, submenú
Declaración informativa de operaciones con terceros A29. Una vez que lo mandamos llamar, nos va a mandar a abrir un filtro para seleccionar o filtrar la información de la cual queremos generar la información para el control de IVA. Lo primero que nos pregunta es, ¿qué deseo que el proceso realice? Ok, aquí tenemos dos opciones. Podemos decirle que nos genere de una vez el puro archivo que se va a enviar al SAT, o que nos genere una previsualización en Excel para poder analizar de una forma más correcta la información, y desde ahí voy a poder generar el XML, que es el que voy a cargar a la página del SAT, voy a mandarle al SAT. Entonces aquí lo que yo recomendaría, nosotros como compa, lo que recomendamos es generar tanto el archivo completo que va a ser el TXT, y más aparte de la visualización en Excel. ¿Por qué motivo? Porque aquí vamos a validar y verificar que la información que vamos a enviar al SAT pues sea información correcta. Luego viene el apartado de información a generar. ¿Qué información es la que nos va a generar? Ok, algún rango de proveedores, de qué ejercicio, de qué periodo a qué periodo nos va a generar información, y si vamos a considerar que el periodo de acreditamiento es el que asignamos nosotros en cada una de las pólizas. Posteriormente hay que verificar y analizar que la ruta donde se va a guardar, si sea una ruta que exista y que realmente pues sea la que se requiere para esta declaración, ya que ahí nos va a guardar el archivo TXT que se va a enviar posteriormente al SAT. Le damos en el botón de procesar y ya termina de procesar y nos abre ya Excel. Ya en Excel nos va a aparecer la ventana que estamos viendo en pantalla con el detalle de todos nuestros proveedores, los cuales tuvieron relación o movimientos al control de IVA. Aquí en este caso únicamente tuve uno, donde se tenía que verificar la información para validar que sea correctamente la información que se va a enviar al SAT. Ahora, una vez que verificamos nuestra información en el Excel, pues tenemos que generar así el nuevo TXT que se va a enviar al SAT. Para generar el nuevo TXT que se va a enviar al SAT, debemos de verificar la ruta que tiene marcada, en este caso en color verde, y que por omisión es Compact Empresas, el nombre de la empresa, que es la ruta por omisión donde guarda los XML. Sin embargo, para el apartado de este TXT de la 29, podemos generarlo en cualquier otra ruta distinta, aunque no sea la carpeta de la empresa. Únicamente tenemos que definir ahí en los tres puntitos la ruta donde se va a guardar, con qué nombre, y le damos guarda para que nos genere el TXT. Al momento de darle en guarda ya nos va a generar el TXT para poderlo verificar. Vamos a hacer un ejercicio en el sistema para ver cómo se lleva a cabo todo lo que acabamos de ver ahorita sobre el control de IVA, y ver que realmente estos 4 pasos pues son algo sencillos. Únicamente se ven un poco aparatosos, pero pues realmente es muy sencilla la información. Entonces nos salimos de la presentación y nos vamos al sistema. Una vez dentro del sistema, el primer paso que nos decía es habilítale el control de IVA. ¿Cómo habilitamos el control de IVA? Mencionamos que va a ser en el apartado de la redefinición de la empresa. Hasta este punto, si verificamos, el control de IVA es un menú en color gris, el cual pues no es usable ahorita, porque no le hemos dicho a nuestra empresa que va a manejar el control de IVA. Entonces nos vamos al menú configuración, redefinir empresa. Una vez estando en la redefinición de la empresa, nos vamos a la pestaña 4 de IVA y marcamos el manejo causación de IVA, el IVA causado, que me asuma la tasa 16, pero también voy a manejar la tasa 0 y la tasa exenta. ¿Cuándo me van a llamar el desglose de IVA? Al crear las pólizas o al modificarlas. Adicional a esto, pues me interesa el DIOT. Para el DIOT tengo que marcar la devolución y control de IVA que está en la parte inferior. ¿Y en qué momento me van a llamar la información o la ventana del DIOT de forma automática? Cuando creemos las pólizas y cuando modifiquemos pólizas. Le damos, en este caso, guardar. Y ya nos guardó el apartado del control de IVA. Si nos fijamos en la parte del menú control de IVA, ya aparece habilitada la opción. Esto significa que quedó correctamente configurado o habilitado el control de IVA para esta empresa. El siguiente paso que veíamos era dar de alta a nuestros proveedores. Para dar de alta un proveedor va a ser en el menú control de IVA, padrón de proveedores.
Esta ventana va a ser la ventana de nuestro padrón de proveedores, donde aquí vamos a dar de alta nuestros proveedores, ya sean nacionales o extranjeros. Vamos a dar de alta, por ejemplo, el 045, que se llame Francisco Delgadillo. Ok, Francisco Delgadillo, ¿qué tipo de tercero va a ser? Como mencionaba, tenemos proveedor nacional, proveedor extranjero, accionistas o socios o integrantes, retenciones, proveedores nacional global o proveedores extranjero nacional, o bien egresos varios. Vamos a mencionar aquí que yo voy a ser un proveedor nacional. ¿Qué tipo de operación manejo? Ok, tenemos 4 tipos de operaciones: prestador de servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, o bien el apartado de otros. Voy a seleccionar presentación de servicios profesionales. Y aquí ya, si fuese un proveedor extranjero, el número ID fiscal va a ser el número que va a venir a reemplazar el RFC para este contribuyente extranjero, y tal ser nacional pues no sería necesario capturarlo. Nombre del extranjero, pues también para eso está deshabilitado porque no he capturado nada sobre proveedor extranjero. País de referencia, que en este caso el país va a ser donde nació, México. Y nacionalidad, ¿qué nacionalidad tiene este proveedor? Aunque su nacionalidad va a ser mexicana. Los datos del proveedor, el RFC, pongo el RFC DHF 870626 RH1. Ok, el 1 lo puse con un signo de admiración. Listo. Algún curso vamos a manejar, o bien nuestra cuenta. Hace rato creo que vi por ahí una pregunta, perdón, que mencionaba de que si podemos poner la cuenta global del banco del cliente. En este caso sí, aquí voy a poner la cuenta global de proveedores nacionales. Ok, marcamos las tasas de IVA que va a tomar por omisión. Entonces comentamos que el 10 se va a quedar. Marcamos la 0 y la exenta. Y el porcentaje de IVA retenido, 10.66. Y ponemos nuestro ISR retenido, que va a ser del 10%. ¿Qué concepto de YETU le vamos a asignar ahorita para esta transferencia? Vamos a seleccionarle deducciones automáticas. Ok, aceptamos. Y ya con eso nos guarda nuestro proveedor o beneficiario pagador. Si ahorita entro al apartado de proveedores, y aquí me aparece dado de alta, en este caso Francisco Delgadillo, el cual dimos de alta por medio del modelo de Excel. Una vez que checamos también nuestro padrón de proveedores, el siguiente paso va a ser asignarles a nuestras pólizas el control de IVA y en este caso el periodo de acreditamiento. Nos vamos al menú de pólizas, listado de pólizas, y aquí buscamos la póliza que deseamos modificar. En este caso voy a modificar la 2. Ok, una vez que nos mandó llamar la póliza, entonces mencionábamos que para manejar control de IVA tenemos tres opciones. Una es pues guardar la póliza. Como esta general no vamos a poderla guardar directamente, tenemos que modificar o editar la póliza, y con la tecla F4 voy a presionar F4 y en automático ya me manda a llamar el apartado para el control de IVA. ¿Sabes que el XML que tienes asociado a qué serie corresponde? Vamos a ponerle que es la F56, la factura 56 con folio 56. Referencia, vamos a ponerle hola. El UID del XML que ampara esta póliza, y el proveedor, el cual va a quedar relacionado a esta póliza que estoy generando.
Y aquí tengo dado de alta a Francisco Delgadillo, que es el que di de alta hace ratito. Y ahora sí, ¿qué tasas de IVA va a manejar? Ok. Sabes que quiero que se maneje la tasa de 16, pero ¿cuánto es tu importe base? Si vemos los totales de la póliza, mi importe base va a ser 104 pesos con 40 centavos. Ya con este importe, incluyendo IVA, el sistema me hace un desglose para ver cuánto sería nuestro importe base y cuánto sería deducible para YETU. Nos muestra también los otros importes de importe IVA, otras erogaciones, entre otros. Y verificamos que esté marcada la opción el movimiento aplica para control de IVA. Le damos en el botón de aceptar y nos va a llevar a una ventana donde nos va a dar datos del XML que se relacionó para generar el apartado del beneficiario pagador. ¿Qué información nos muestra esta banda? Ok, va a ser el serie, el folio, la referencia, el UID, el código, el proveedor, el importe y la tasa que estamos manejando, que va a ser como una vista general de lo que se capturó para el padrón de proveedores. Una vez que verificamos que la información sea correcta, verificamos ahora el periodo de acreditamiento. ¿Sabes qué? Lo quiero acreditar o lo voy a acreditar en febrero. ¿De cuándo? Del 2015. Le damos a aceptar. Y nos menciona aquí que el importe es mayor a la cuenta de flujo de efectivo. Vamos viendo. Ok. Uh-huh. 104,40 centavos. Ok, es que me está tomando las tasas del IVA retenido. Voy a quitarlo, pues no me cuadra ahorita la información. Como me está reteniendo también para ISR y para IVA, por eso no me cuadraban los 116. Pero vamos a deshabilitárselo al proveedor para que nos permita generar correctamente el control de IVA. Para corregir, entonces vamos al menú de control de IVA, padrón de proveedores. Mandamos llamar con F3 el proveedor que habíamos creado de forma automática. Y ahorita este proveedor nos va a decir que no maneje retención. Ahorita para ejemplos prácticos, ya en la vida real, si realmente maneja alguna retención, pues se tendrán que dejar habilitados para poderlo trabajar. Ok, entonces vamos a F4. Abrimos el movimiento y le decimos que son 104,40 centavos. 140. Folio 8745. Referencia, algún UID. Ahora sí el proveedor Francisco Delgadillo. Importe por los 104,40 centavos. Y ya nos va a decir que el importe base son 90 pesos. A los 104,40 centavos le va a quitar el 16% para determinar cuánto va a ser el importe base y cuánto va a ser deducible para YETU o para el adiós. Y aquí me dice que van a ser los 90 pesos. Y aquí me pone que para IVA fueron 14 pesos, dejándonos ahora sí las retenciones en cero y cuadrando la información. Le damos en aceptar. Y como fijamos, ya nos permite ahora sí generar la información de forma correcta. Una vez que ya asociamos también el control de IVA a nuestra póliza, el siguiente paso va a ser generar la declaración A29.
Para generar la declaración A29, nos vamos a ir al menú Control de IVA, Declaración informativa de operaciones con terceros A29. O sea, ¿sabes qué es lo que vas a generar? Vas a generar únicamente el TXT que voy a mandar a la página del SAT, o me vas a generar el archivo completo en TXT y más aparte su visualización en Excel. Seleccionamos el archivo TXT con visualización en Excel y marcamos un rango de proveedores al cual se va a generar la información. Vamos a seleccionar también el periodo de acreditamiento o del periodo que igual vamos a hacer la declaración. En caso 2015 para febrero a febrero. Vamos a procesar y nos dice que se generó el TXT. Y nos va a abrir el apartado de Excel donde nos va a mostrar la información de lo que hemos acreditado. Aquí ahorita no me mostró información, vamos a ver por qué no nos apareció. Vamos a cerrar el modelo de Excel y nos vamos a ir otra vez a nuestro catálogo, a nuestra póliza a la cual le asociamos la información. Ok, póliza de egresos, le desglosamos con el F4. Ya tenemos desglosada la información. Aceptamos para que se guarde 138.50. Aquí me dice que se va a acreditar para enero. Vamos a sacar entonces el reporte para el mes de enero para ver que se genere la información de forma correcta. Nos vamos entonces al menú de padrón de proveedores, control de IVA, y le vamos a dar en la declaración informativa de operaciones con terceros A29. Entonces queremos generar el archivo completo TXT y su visualización en Excel, el rango de proveedores, ejercicio 2015 para enero. Aquí es la ruta donde se nos va a guardar el archivo con el nombre proveedores-2015 0225, que es la fecha del día de hoy, .txt. Procesamos y me dice que se generó de forma correcta. Le damos continuar y ahora sí en el Excel me debe aparecer el registro de ese proveedor. Aquí lo tenemos donde nos va a mostrar la información que capturamos o que fuimos relacionados conforme a las 32 columnas que estipula el SAT que se van a manejar para este TXT de la DIOT. Una vez que verificamos que la información sí sea correcta, según lo que le capturamos, vamos a generar el archivo en TXT, que es en la ruta que nos aparece aquí en la parte superior. Vamos a darle nada más guardar para que nos genere el archivo. Vamos viendo cómo se elabora, cómo se compone este elemento. Y aquí nos muestra los datos del proveedor, el RFC, el tipo de proveedor, el importe que estuvo manejando para la DIOT, y entre pipes las demás información. Como no manejamos ni el número de ID fiscal, ni el nombre de extranjero, o sea, datos que no son del proveedor nacional, nos va a dejar el apartado en blanco, que es lo que hay entre cada pipe, hasta llegar al pipe donde va a venir la información del importe de los actos pagados con tasas de 15 o 16%. Y con esto ya generaremos nuestra información para la DIOT en el sistema. Igual les comento de nueva cuenta que todas las preguntas se van a responder al final de la sesión. Una vez que terminemos la presentación, voy a ver el chat y todas las preguntas que se realizaron las voy a retomar para ir contestando a cada una de ellas y no atrasarnos en la presentación. Entonces, continuando, el siguiente módulo que vamos a ver, el siguiente apartado a verificar, son reportes de estado financiero. Para ejecutar un reporte en el sistema de cualquier tipo, están ubicados en el menú de reportes, y aquí vamos a encontrar todos los menús clasificados por el tipo de información que estamos buscando, ya sea estados financieros, reportes de NIF, reportes de catálogo, reportes auxiliares, etc.
Una vez que seleccionamos nuestro reporte deseado, vamos a tener que llenar los filtros que nos solicitan, la información que nos solicita para poder ejecutarse. Para ejecutar este reporte únicamente en la parte inferior hay que darle en el botón de ejecutar reporte o bien con la tecla F10. O bien podemos darle seleccionar salida para seleccionar si se va a guardar en algún TXT, en algún PDF, en video, dependiendo del tipo de documento del que estamos hablando. Aquí tenemos un filtro donde el cual vamos a poder capturar la información para ejecutar este reporte, que este reporte es el de posición financiera balance general. ¿Qué filtros tenemos a grandes rasgos? Ok, nos va a solicitar ejercicio, periodo, un rango de cuentas, cuáles va a imprimir, si todas son las que tuvieron movimientos, si vamos a imprimir en presupuestos, etc. Cada reporte tiene distintos filtros y es único entre sí. Ejecutamos el reporte, presionamos bien F10 o bien seleccionamos salida para mandarlo a TXT, a Word, a PDF, dependiendo según se requiera la información. Todos los reportes en el sistema se pueden generar a PDF, a Excel, a HTML o directo mandarlo a imprimir a la impresora. Que es lo que estamos viendo en pantalla, donde tenemos un reporte que se generó con los filtros de imprimir, PDF, Excel o bien HTML. El sistema también maneja reportes sensibles al contexto, pero ¿qué es esto de reportes sensibles al contexto? Son algunos reportes que tienen un área sensible al contexto, que para poderlo significar tienen un recuadro en color azul, que al darle doble clic sobre este recuadro en color azul, nos va a mandar llamar otro reporte auxiliar al reporte que estamos verificando. Por ejemplo, aquí tenemos el reporte de anexos del catálogo. Localizamos la cuenta 1102001, la cual pues está de forma pues correcta. Al darle doble clic sobre el área es azul de los 9.481.000, nos manda a abrir otro reporte que va a ser el movimientos auxiliares del catálogo de forma automática, sin tener que llenar algún filtrado o alguna información para llegar a este reporte, únicamente con doble clic sobre el recuadro azul del área sensible al contexto. Y aquí verificamos que realmente la cuenta a la cual está acumulando de mayor tenga un saldo igual al reporte anterior que estamos verificando. O más que nada, esto nos sirve del área sensible para ir a validar los reportes y hacer un match más rápido contra unos reportes más pequeños. Los reportes de estados financieros, a grandes rasgos, se encuentran en el menú de reportes, estados financieros. Y los reportes que se pueden utilizar son posición financiera, balance general, el estado de resultados, la balanza de comprobación, el flujo de efectivo, el fondo de ahorro, entre otros. Tenemos un apartado que se llama estado del negocio, el cual entramos por medio de un botón de la aplicación, es fácil de detectar y es considerado también como un reporte o bien un apartado que nos va a ayudar a clasificar información. Desde este módulo vamos a conocer la utilidad o pérdida del ejercicio y podremos saber si la cuenta tiene movimientos a la cuenta de cuadro. Que ya el día de ayer vimos cómo generar dos listados para detectar movimientos a la cuenta de cuadre y pólizas sin afectar. Para entrar al estado del negocio, tenemos que irnos al menú de ver movimientos. Y aquí en este apartado de ver movimientos a la cuenta de cuadre nos va a desplegar, si tuviéramos alguna póliza con movimientos a la cuenta de cuadre, nos desplegará un reporte donde nos diría, ¿sabes que la póliza número 2 del periodo de enero tiene un movimiento a la cuenta de cuadre? Nos aparecería ahí la información. Con esto pues ya verificaríamos alguno de los reportes de estados financieros. Igual para tener un poco más a detalle de qué es lo que hace cada uno de los reportes. Una vez que instalamos el sistema en el menú de inicio, todos los programas, Compaqui contabilidad, ayuda, hay un apartado donde vienen el listado de reportes que podemos utilizar en el sistema y en qué se basa cada uno de ellos. Igual aquí sería extender un poco la invitación a ver un poco a detalle este documento para quedar pues más casados al sistema y saber utilizar al 100% y de forma adecuada. Nuestro siguiente apartado va a ser respaldar y restaurar una empresa. ¿Pero qué es respaldar? Ok, respaldar es la creación de una copia de la información contenida en la empresa de Compaqui Contabilidad
la cual vamos a poder consultar posteriormente y aplicar un proceso de restauración de respaldo. Antes de realizar cualquier respaldo hay que tener ciertas validaciones o cierto cuidado al momento de realizarlo. Las recomendaciones son las siguientes: deben de estar cerradas todas las ventanas del sistema. Eso significa que si el sistema está instalado en red, hay que cerrar la sesión en todos los equipos. De igual forma también se menciona que ningún usuario esté dentro de la empresa a respaldar. Aparte de que esté logueado a nuestro dominio o a nuestro grupo de trabajo, no debe estar dentro del sistema en la empresa que nosotros estamos manejando, para que le permita dar de alta el proveedor correspondiente. Para poder agregar o accesar al apartado de respaldar, tenemos que realizar cualquiera de las siguientes opciones. Primero, irnos al menú de empresa, respaldar empresa, y nos mandaría llamar nuestro catálogo para poder respaldar la empresa. El siguiente apartado va a ser con la tecla F2. Y el último apartado es en el catálogo de la empresa en el botón respaldar. Pero ¿qué pasa cuando le damos a esta opción de respaldar desde cualquiera de estos tres medios? Nos manda a abrir esta ventana en la cual primero vamos a verificar la información. La información que está en color gris, esa información no la vamos a poder editar. Sin embargo, los campos que están en color blanco, esos sí vamos a poderlos editar de forma correcta. La ruta donde se va a generar, la ruta por omisión que arroja para generar los respaldos es C Compact Empresa, la empresa del problema. Cabe mencionar que también que al momento de respaldar, si ya dimos de alta nuestro administrador de documentos digitales, se creó de forma automática, él también vive para aquel rumbo. Entonces, en este apartado, ese apartado de la ruta se agregaría para el apartado de respaldos. Procesamos la información y ya en la parte inferior nos mandaría la información a respaldos existentes, donde se generaría con una extensión .back, agregándole el prefijo CT al nombre del respaldo y adicionando el año, bueno, toda la fecha completa, que sería año, mes, día, y la hora, para evitar que se reemplace o se genere un respaldo pues simultáneo, que se vaya a encimar la información. Con esto, la única forma en la cual podríamos encimar un respaldo es que se generen dos respaldos dentro de un mismo minuto, lo cual pues por el tiempo que tardaría, depende de la información de la empresa, pues sería casi imposible que se generara este respaldo pues sobrescrito. Una vez que procesamos, termina de hacer el respaldo y lo genera de forma correcta. ¿Qué es lo que va a generar cuando elaboramos un respaldo? A grandes rasgos nos va a generar dos archivos. El primer archivo va a ser un archivo con extensión .back en la carpeta de la empresa, que es C Compact Empresas, el nombre de tu empresa. El segundo archivo que nos va a generar va a ser un respaldo de nuestro ADD o administrador de documentos digitales. Este archivo va a ser un archivo .zip, el cual va a contener la información de la carpeta del administrador de documentos digitales, que contiene todos los XML. Este archivo lo va a generar en la carpeta C Compact Index Respaldos. Entonces, al final de cuentas, cuando respaldamos nuestra información, generamos dos archivos: uno con la información de nuestra base de datos de SQL Server y otro archivo con la información del ADD con todos sus XML. ¿Cuándo recomendamos hacer un respaldo? Ok, el respaldo se recomienda hacerlo en ciertas situaciones específicas. ¿Qué situaciones específicas estamos hablando? Sería, primero que nada, de forma periódica, simplemente por respaldar o tener una copia de seguridad de nuestra información, según lo considere necesario. Hay empresas que normalmente hasta respaldan cada ciertas horas, hasta que cada 6 horas vamos a hacer un respaldo. ¿Por qué? Porque nos interesa que la información que tiene el sistema de contabilidad esté siempre respaldada, por si tenemos algún daño en el disco duro, algún virus que nos cayó en la máquina, pues tener a la vanguardia la información que hemos estado capturando. Hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Yo de forma periódica, para mí sería cada semana. No capturamos gran parte de información, más aparte la seguridad del equipo pues es muy alta. Ok, aquí más bien esa dependencia de ustedes, el cada cuándo van a generar un respaldo. El siguiente punto a generar un respaldo, o la recomendación para generar un respaldo, va a ser al término de cada periodo mes. ¿Para qué? Para ir haciendo nuestros propios cierres mensuales y así pues no se nos quede información incompleta, o bien no editar información para evitar un descuadre en un futuro. Antes de ejecutar utilerías,
Antes de ejecutar cualquier utilidad en el sistema, como hace modificación y reparación de las tablas del sistema, se recomienda tener un respaldo previo a la ejecución de cualquier utilería. Antes de modificar cualquier dato en la redefinición de la empresa, hay que recordar que la redefinición de la empresa pues, es nuestro comandante de la empresa, en el cual se lleva toda la información a detalle y cómo la va a manejar. Entonces va a ser necesario que antes de cualquier modificación en la redefinición hagamos un respaldo, por si hacemos un cambio que nos afecta a nuestro catálogo de cuentas, a su estructura, o bien a nuestro control de IVA, no nos vaya a pegar y posteriormente podemos hacer una restauración de respaldo. Antes de cargar información de un sistema o archivo externo, ahorita ustedes están haciendo una actualización competitiva, la cual están pasando de un sistema a un nuevo sistema. Con lo cual ya veíamos que si es posible por medio de un TXT mandar la información, nada más acomodándola de su sistema al sistema Compact, con ayuda de su distribuidor. Antes de hacer este proceso se recomienda hacer un respaldo. ¿Por qué? Porque si la información se carga de forma incorrecta o el layout o estructura con la cual se está cargando no se ajustó de forma correcta, pues envía a la base de datos que no son correspondientes. Pues por lo que se recomienda también tener un respaldo previo. Cuando nos queremos llevar la información de un equipo a otro, ok, ¿sabes qué, Francisco? Este equipo ahorita ya no lo voy a usar como servidor. Ya compré una máquina y me quiero llevar para allá los sistemas Compact. Ya transfiero la instalación, transfiero la licencia, pero quiero transferir las bases de datos. Ok, en este caso tendría que llevarme el archivo .back y el archivo .zip y colocarlos en mi nuevo equipo para posteriormente hacer una restauración. Y otra recomendación que hacemos para respaldar va a ser antes y después de hacer un cierre de ejercicio. Que igual todo esto se empataría con el apartado de 1 al término de cada mes o periodo, que a final de cuentas cuando terminemos el periodo de diciembre tenemos que hacer un respaldo, que sería el del cierre del ejercicio. ¿Cuál sería lo óptimo, la recomendación óptima de cada cuándo respaldar? Lo óptimo sería generar un respaldo o día o bien cada semana, dependiendo de cada empresa. Restaurar, ¿pero qué es restaurar? Restaurar es el proceso inverso de respaldar. Se denomina restaurar, es decir, la recuperación de la información que fue guardada en un archivo u un directorio. Entonces, si por X y razón se nos dañó la empresa, capturamos información incorrecta, vamos a poder recuperar el último respaldo que generamos, lo cual pues tenemos la información correcta hasta esa fecha. Antes de restaurar cualquier empresa hay que tomar o considerar lo siguiente. Hay que asegurarnos que ningún usuario esté dentro del sistema, ya que si tenemos un usuario dentro de la empresa no nos va a dejar generar respaldo. Entonces tenemos que verificar que no hay usuarios dentro de nuestra empresa. Y también verificar que todas las ventanas, ya sea de algún documento, de alguna vista, estén cerradas, ya que si tenemos documentos o vistas abiertos, no nos va a permitir hacer la restauración, ya que se consideraría que hay información en uso y no tendría por qué permitirnos la restauración. Ok, si vamos a pasar la información de un equipo a otro, ¿qué información nos tenemos que llevar? Nos tenemos que llevar el .back y ese .back lo vamos a situar dentro de la carpeta de una empresa nueva que demos de alta en el nuevo equipo. Ok, en el nuevo equipo ya instalé el sistema Compact, ya lo tengo trabajando, pero ahora, ¿cómo paso mis bases de datos? Ok, tendría que generar una empresa nueva vacía y en esa empresa voy y le coloco el .back y dentro de la carpeta de C Compact Index Respaldos vamos a colocar el archivo .zip de la DD. Una vez que colocamos los archivos, así tenemos que restaurar, pero ¿cómo entramos a la ventana de restaurar? Vamos a tener tres caminos. Uno va a ser por el menú de empresas, restaurar empresas. El segundo camino va a ser por medio de la tecla F3. Y el tercer camino va a ser directamente en el catálogo de empresas, en el botón restaurar. Nos va a abrir la siguiente ventana, donde vamos a seleccionar el respaldo que pusimos, el .back que pusimos dentro de la carpeta de la empresa. En el momento en que ponemos ahí el respaldo, en esta ventana ya nos va a aparecer en el apartado de respaldos existentes. Únicamente le damos doble clic para verificar la información y posteriormente en el botón de procesar. Con esto ya va a empezar a restaurar la información y ya nos va a mandar un mensaje de que se restauró la empresa y el ADD de forma correcta.
¿Cada cuándo restaurar o cada cuándo se recomienda que restauremos? Ok, el proceso de restauración sirve para recuperar la información de la empresa que tenga guardada como protección. Se puede hacer un respaldo cuando la información actual no es correcta. ¿Qué menciona esto? Que tenemos un daño en nuestra base de datos y pues no coincide la información o nuestros importes a la fecha del día de hoy. La información actual tiene incongruencias o errores. De igual forma, los importes que vemos en reportes o bien directamente en nuestras pólizas nos aparece que están descuadradas cuando realmente los importes se ven bien. Esto significa que tenemos un daño en nuestra base de datos, por lo cual aquí también se recomendaría recuperar un respaldo. Cuando la empresa esté dañada o no se puede acceder a ella. Ok, sabes que tuvimos un apagón de luz, la máquina sí entró, sí abre el sistema, pero cuando quiero entrar a mi empresa me marca error. Ok, aquí también se pudo haber dañado la información, por lo cual se recomendaría hacer una recuperación o restauración de respaldo. O bien cuando la información proviene de otro equipo y apenas en este equipo se va a dar de alta a la empresa para cargar toda su información correspondiente. Ok, vamos viendo el ejercicio de cómo respaldar y cómo restaurar directamente ya en el sistema Compact. Para eso pues nos pasamos al sistema y veíamos que tenemos tres caminos para acceder al apartado de respaldar y de restaurar. El primer camino es el menú de empresas, respaldar empresa. Con eso nos abre la ventana para hacer el respaldo correspondiente. El segundo camino va a ser con la tecla F2. Si presiono yo la tecla F2, también manda llamar de forma automática la ventana para hacer el respaldo de la empresa. Y la tercera forma es dentro del catálogo de empresas, seleccionamos nuestra empresa con un solo clic y le damos en la parte superior en el botón respaldar. Una vez que estamos aquí vamos a verificar con qué nombre nos va a generar el respaldo, que es lo que mencionaba, que va a traer el prefijo CT, el nombre de la empresa, posteriormente el año, el mes, el día y posteriormente la hora. Esto para evitar que se llegue a duplicar o reemplazar algún respaldo ya existente. Y le damos procesar. Ok, aquí me marca un error, me dice: los archivos de información no se pueden respaldar, no existen o no son una empresa de Compact o están abiertos en otra aplicación. Java SQL Exception, no se puede abrir el dispositivo copia de seguridad de Compact Empresas, error del sistema operativo 3. Aquí probablemente tuve una desconexión de la información y pues no me generó el respaldo de la empresa. Sin embargo, aquí me manda un mensaje que sí me generó un respaldo de mi ADD. Ahorita veo aquí que Globalia pregunta: ¿y cómo respaldo o restauro el index? Para respaldarlo directamente, cuando hacemos el respaldo de la empresa, también se respalda el ADD o el index de forma automática, como este caso que mandó aquí la ventana de que se respaldó de forma correcta. Vamos a cerrar todo el sistema ya que marcó ahorita un error en cuanto que la información estaba en uso, ya que hace rato tuve un problema con el equipo, lo cual pudo haber ocasionado esta circunstancia. Ahorita lo que voy a hacer va a ser reiniciar los servicios del sistema para que arranque otra vez como que estuviera iniciándose como por primera vez al iniciar el equipo y no me marca ninguna problemática. Ok, aparentemente tengo problemas con esta empresa. Nomás el respaldo de la empresa, pues me hace el respaldo del ADD. Permítanme un segundito.
Ok, y así es como se respalda la información. Y ahorita aparentemente tuve un problema, hace rato un apagón de luz con mi empresa, y aparentemente tuve ahí algún daño en la empresa de contabilidad 2015. Sin embargo, en la empresa nueva que acabo de crear ahorita, si al momento de respaldar, me genera correctamente el respaldo. Ok, ahorita preguntan por qué cuando restauré un respaldo no me los pasó completo en la información, omitiendo algunos del balance y casi todos los del estado de resultados. Hay que mencionar que cuando hacemos un respaldo de la información al ser SQL, en SQL es una copia exacta de la base de datos. Lo más probable es que el respaldo que se llevó al nuevo equipo no era el último respaldo generado, por lo cual se recomendaría generar un nuevo respaldo del equipo anterior para llevárnoslos al nuevo equipo y verificar que se respalde o se restaure de forma correcta dependiendo del caso. Para restaurar van a ser también los mismos tres pasos. Vas en el menú de empresa, restaurar empresa, y seleccionamos uno de los respaldos dándole doble clic, con lo cual empezaría a procesar la información para recuperar el respaldo. Ya me dice restauración terminada con éxito, o bien con la tecla F3, la podemos llamar la ventana de restauración, o bien desde el catálogo de empresas en el botón restaurar. Ok, vamos a continuar entonces con la presentación, que ahora sí viene uno de los temas más importantes de esta sesión, que va a ser la contabilidad electrónica y el proceso del cierre. Ok, primero vamos a entrar un poco en el marco legal que abarca la contabilidad electrónica. Según la regla 2814 del anexo 24, deben de generarse 5 XML que va a solicitar el SAT. 2 van a ser solicitados como iniciales o periódicamente, que va a ser el catálogo de cuentas que se va a entregar por primera ocasión el día 3 para personas morales, día 5 para personas físicas del segundo mes posterior a la declaración. Eso significa que las personas que van a declarar en enero van a declarar en febrero, en marzo, el día 3 van a tener como límite. Pues ya se puede decir que nos queda una semana para verificar esta información. Ese catálogo de cuentas, una vez que lo manden por medio de buzón tributario, van a tenerlo que enviar cada vez que hagan una modificación al catálogo de cuentas. Entonces aquí no va a ser un periodo de decir, cada 15 días, cada mes, cada semana. Simplemente cada vez que haga una modificación hay que mandarlo al SAT antes de hacer el envío de la balanza de comprobación de ese mes. Que este es nuestro segundo XML, la balanza. La balanza de comprobación se va a tener que entregar mes con mes. Por eso, por lo que veíamos el día de ayer, que nuestros periodos deben de ser mensuales, porque es como está solicitando el SAT la información. Entonces la balanza se genera mes con mes para hacer el envío de la información. Y vamos a tener otros 3 XML que van a ser únicamente a solicitud del SAT, que va a ser nuestro XML de pólizas, nuestro auxiliar de folio y nuestro auxiliar de cuenta. Ahorita vamos a ver un poco a detalle cada uno de estos XML para ver qué es lo que hace o qué contiene cada uno de ellos. Entonces mencionábamos que va a ser nuestro catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, el archivo de pólizas, el auxiliar de folio y el auxiliar de cuentas. Eso nos daría el total de los 5 XML, 2 que van a ser obligatorios y 3 a solicitud del SAT. Para generar los XML de la contabilidad electrónica se deberán generar desde el menú de cierre contabilidad electrónica. Una vez que entramos a este menú de cierre contabilidad electrónica, nos va a mandar llamar esta ventana, que esta ventana se va a dividir o se va a agrupar a grandes rasgos en dos apartados. Como bien comentábamos, el apartado que se va a utilizar constantemente, que contiene el XML del catálogo de cuentas y el XML de la balanza, y un segundo apartado con los 3 XML que van a ser a petición, el de pólizas, el auxiliar de folios y el auxiliar de cuentas. Este apartado que tengo ahorita marcado es donde vamos a poder generar la información para nuestro catálogo de cuentas y para la balanza. Y este otro apartado va a ser para los 3 XML a solicitud del SAT, que es el de pólizas, auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. Los 3 XML que nos va a solicitar el SAT
una vez que nos va a hacer alguna auditoría o por XY motivo, va a solicitar estos 3 XML por medio de las 4 siguientes circunstancias. La primera circunstancia va a ser por acto de fiscalización. ¿Pero qué es el acto de fiscalización? A grandes rasgos es que estamos en auditoría. Ya nos está auditando el SAT, por lo cual sería el acto de fiscalización. La fiscalización compulsa significa que está auditando a algún cliente o algún proveedor mío y adicionalmente me va a solicitar mi información para verificar que la información que le está otorgando dicho cliente o proveedor de nosotros realmente corresponda conforme a las transacciones que dice que tuvo con nosotros mismos. Y tenemos el apartado de la devolución y la compensación. ¿Pero devolución y compensación de qué? De IVA. Cada vez que vamos a hacer una devolución o una compensación de IVA también, el SAT nos puede solicitar estos 3 XML según corresponda. Si nos hace una auditoría o una auditoría compulsa por parte de alguno de nuestros clientes o proveedores, nos va a solicitar un número de orden del sistema. Este número de orden lo va a otorgar el SAT para realizar la auditoría o la fiscalización compulsa. Si vamos a hacer una presentación de IVA, ya sea por devolución o por compensación, nos va a otorgar el SAT un número de trámite, el cual también vamos a tener que capturar en esta información. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuanto a este apartado de la cuenta electrónica? Que tenemos un orden para generar el número de orden tal cual. ¿Cuál es ese orden o cuál es la estructura que genera el SAT o que tiene el SAT para generar este nombre de archivo? Va a ser un valor alfanumérico con longitud máxima de 13 caracteres. 3 letras van a ser mayúsculas las primeras, posteriormente un dígito del 0 al 6, posteriormente 6 dígitos del 0 al 9, una diagonal y 2 dígitos del 0 al 9. Ejemplo, ABC 65, 5 veces el 7, diagonal 88. También nos menciona que el campo número de trámite va a ser numérico y va a ser únicamente a 10 caracteres, yendo desde el 0 hasta el 9. ¿Qué otras consideraciones debemos de tomar? Va a ser que ninguno de los 5 XML que mencionamos, ya sea el de catálogo de cuentas, el de balanza, el de folio, el auxiliar de folio o el auxiliar de cuentas, ninguno de estos 5 XML se va a timbrar, únicamente se emiten. Eso significa que no necesitamos que haga una conexión con el PAC para que los envíe al SAT, simplemente que nos ponga un sellado de, ¿sabes qué? Pues estos XML van a tener el sello del contribuyente, que fue lo que vimos en la sesión del día de ayer, cómo agregar nuestro certificado de sello digital, para que sean XML válidos. La siguiente consideración va a ser que la emisión de documentos únicamente va a ser a partir del 2015, ya que el año pasado se hablaba de que, pues sí, el SAT está dando prórroga hasta el 2015, sin embargo nos va a pedir todo lo del 2014. Eso ya no entra en cuestión ahorita, únicamente nos va a solicitar información de 2015. Si el proceso detecta que existen pólizas con movimientos a la cuenta de cuadre, no va a generar archivos del XML, por lo cual va a ser muy necesario que se verifique si hay movimientos a la cuenta de cuadre conforme a lo que vimos el día de ayer. Y si tenemos pólizas sin afectar, no va a haber problema, sí nos va a generar el archivo XML, sin embargo no va a incluir esas pólizas que se encuentren sin afectar, por lo cual también va a ser necesario que se verifique si contamos en nuestra empresa pólizas sin afectar. Ahora bien, para emitir los XML, el de pólizas, el auxiliar de folios, va a ser necesario contar con internet. Oye Francisco, pues acabas de decir que no se va a timbrar. Ok, no se va a timbrar, sin embargo, sí se requiere para estos dos archivos, para el XML de pólizas y el auxiliar de folios, contar internet. ¿Por qué? Porque es una validación hacia un layout que tiene el SAT en su portal. Entonces ocupamos verificar que la información sea correcta para que nos conecte y nos genere la información correspondiente a este XML. En caso de que no se cuente con internet, aquí Contabilidad nos va a marcar el siguiente mensaje de error cuando se intenta generar el XML de pólizas o auxiliar de folios. Sería error 160423, validación XML, error no controlado, aun cuando estuvo verificando que con esa información se estuvo trabajando de forma correcta. Ahora bien, ¿con qué nombre nos va a generar los archivos XML que hemos estado hablando que nos va a generar de la contabilidad electrónica? Estos nombres ya los tiene predefinidos el SAT y se van a conformar conforme al RFC, el ejercicio, el periodo
un identificador, que este identificador va a poder ser CT para catálogo de cuentas, PL para pólizas, BN para la balanza de comprobación normal, BC para la balanza de comprobación complementaria. Oye Francisco, pero ¿qué es eso de BC de balanza de comprobación complementaria? Si por XY motivo cuando mandamos nuestra primera balanza se nos fue de una forma errónea o no eran los importes correspondientes, vamos a poder generar una nueva balanza de comprobación que se llama balanza complementaria. ¿Para qué? Para que sustituya la anterior y pueda generar de forma correcta la balanza del periodo en curso. XF para auxiliar de folios y XC para auxiliar de cuentas. Estos 5 archivos los va a generar primero que nada en extensión .xml. Sin embargo, ahorita el SAT hubo un cambio en la regla que se publicó en la séptima resolución miscelánea que dice: ok, mándame la información, pero no me lo mandes en XML, ya que aunque es un protocolo muy pequeño y los archivos no pesan mucho, ya viéndolo la cantidad de todos los contribuyentes, pues sí sería una gran cantidad de información. Entonces, para evitar que se llegue a ver una saturación en la página, dice: ¿sabes qué? Ya no me vas a entregar en extensión .xml, me lo vas a entregar XML en .zip para que ya venga compreso. Los nombres quedarían de la siguiente forma. Entonces, para el catálogo de cuentas, cada vez que generemos un archivo, quedaría el RFC, en este caso sería AQM 610917 QJA, posteriormente el ejercicio 2015 y posteriormente el mes correspondiente. En este caso, sabes que está ese catálogo de cuentas del mes 1 y el prefijo CT. ¿Dónde se van a guardar estos archivos? Se van a guardar en C Compact Empresas, en la carpeta de tu empresa. Ahora bien, ¿cómo se verían los XML? Aquí tenemos un XML del catálogo de cuentas, donde podemos resaltar que los datos que se van va a ser la naturaleza de la cuenta, el nivel de la cuenta en nuestro sistema, de qué subcuenta depende, el nombre o la descripción de la cuenta, el número de la cuenta y por último el código agrupador que le asignamos a esa cuenta contable. Y así es como el SAT va a relacionar conforme a nuestro catálogo de cuentas y hacer un match o cuadrar conforme al catálogo de dígitos agrupadores que él publicó. El siguiente XML que estamos verificando va a ser el XML de la balanza de comprobación. El XML de la balanza de comprobación, ¿qué es lo que va a contener? Ok, va a contener nuestro saldo final al periodo, nuestro saldo inicial del periodo, nuestros cargos y abonos, que es nuestro haber y nuestro debe, o los movimientos que tuvo en ese periodo, y la cuenta contable. Aquí el SAT va a poder verificar los movimientos que tuvimos en el mes y verificar que realmente los saldos iniciales correspondan con el saldo final correspondiente por cada cuenta contable. El siguiente XML de pólizas, lo que nos van a traer va a ser la fecha de la póliza que tenemos y un número único de identificación de póliza. ¿Cómo se genera este número único de identificador de póliza? Va a ser, primero que nada, el ejercicio. Posteriormente va a ser el número del mes que estamos generando, ok, mes 1. Posteriormente va a ser el número de la póliza, ok, esta es la póliza 3 de egresos. Y para finalizar, el nombre del tipo de póliza que tenemos o que estamos manejando. En este caso, el tipo de póliza que utilizan fuera por omisión del sistema la de egresos, pero bien se llamara Egresos Guadalajara, que ya pondría 2015 13 Egresos Guadalajara. No habría en este caso ningún problema o problemática. Ya en cuanto al área de los movimientos, nos pondría nuestro debe y nuestro haber, la descripción de la cuenta a la cual está trabajando, nuestro número de cuenta, si va a ser un comprobante nacional o un comprobante extranjero, el RFC, el monto total y el UID correspondiente al documento. Nuestro siguiente XML va a ser el auxiliar de folios. ¿Pero para qué nos sirve este auxiliar de folios? No sé si en algún momento recuerdan que el año pasado el SAT dice:
Si en algún momento no es posible identificar los XML asociados a la póliza o al detalle de la póliza, podrás entregarme un reporte auxiliar el cual contenga esta información. Ok, este auxiliar fue el primero de esos reportes que está mencionando el SAT. ¿Qué es lo que nos manda a llamar? Nos manda a llamar la fecha de la póliza, el número único de identificador de la póliza, así como el RFC, el monto total y el UID correspondiente. Ahora, por último, el XML que se generaría, o el quinto XML, es el auxiliar de cuentas. El auxiliar de cuentas, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener un saldo final, un saldo inicial, nuestra cuenta contable y nuestro número de la cuenta. Esto para poderlo relacionar hacia los demás XML. Y con esto el SAT va a poder generar cualquier reporte con nuestra información en el momento que quiera. Ok, vamos a otro ejercicio en el sistema. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a hacer la generación de los XML. Para eso nos vamos al menú de cierre, contabilidad electrónica. Marcamos que va a ser del 2015, del mes de enero. Y aquí primero que nada nos pregunta, ok, ¿qué información te voy a generar? ¿Únicamente para todas las cuentas o únicamente las de mayor y sus subcuentas? Entonces vamos a generar para todas las cuentas. Y aquí vamos a marcar si vamos a mandar el catálogo o la balanza de comprobación, dependiendo del caso que se esté manejando. Aquí si manejamos el apartado de la balanza de comprobación nos abre el tipo de envío, que puede ser normal o complementaria. Entonces con esto se genera la información para presentar si va a ser una declaración normal o bien va a ser una complementaria la cual va a sustituir a la última que mandamos. El segundo apartado es para generar los XML a solicitud del SAT. Como bien mencionamos, tenemos acto de fiscalización, que es cuando nos en la auditoría. Fiscalización compulsa, que es cuando hace una auditoría a algún cliente proveedor y el SAT nos solicita información para validar esa información. Y por devolución o compensación de IVA. Ok, una vez que marcamos la información que queremos generar, únicamente le damos el botón de procesar. Y como hemos agregado nuestro certificado digital, ya nos pide la contraseña para tener una validación de quién sí puede cambiar la redefinición de la empresa y quién no puede cambiar la redefinición. Entonces ponemos aquí nuestra contraseña de clave privada y le damos a aceptar. Y aquí nos dice que los XML del catálogo de cuentas y de la balanza se enviarán únicamente a las cuentas que tengan asignado el dígito agrupador. Después continuar decimos que sí. Ok, nos marca la bitácora con mensaje de error. Ok, marca algunas cuentas con error. Vamos a modificarles a la cuenta de clientes y proveedores que no les asigné el segmento contable que les corresponde o su asiento contable para poderlo manejar de forma correcta. Catálogo de cuentas. Buscamos clientes. Y como podemos ver que no tiene asignado nuestro dígito agrupado, únicamente se lo asignamos el 102.01, que es, perdón, es el 105. Clientes nacionales, guardamos.
Clientes nacionales, guardamos. Ok, este ya está. Y ahora vamos a entrar en el apartado de nuestros proveedores. Y guardamos. Una vez que asignamos nuestros dígitos agrupadores a las cuentas de proveedores. En el menú de cierre, contabilidad electrónica, marcamos todas nuestras casillas y llenamos los datos correspondientes. Ponemos nuestra clave privada. Y en la carpeta donde debe generar los archivos XML debe ser la carpeta de la empresa. Vamos a verificar para qué archivo nos está generando. C Compact Empresas. La empresa que estamos manejando, que es Contabilidad 2015. Y aquí vamos a ver los archivos que nos generó. Que nos generó el de la balanza, el catálogo y los auxiliares de folios y auxiliar de cuentas. Vamos a extraer uno por uno. Ok. Vamos a extraer los archivos correspondientes a los XML de cada zip generado. Como bien comentamos, la estructura del nombre va a ser el RFC de la empresa, el ejercicio, el periodo y la estructura o el apartado de el prefijo o sufijo, más bien dicho, BN para el apartado de la balanza de comprobación, CT para el catálogo, XC para el auxiliar de cuentas y XF para el auxiliar de folios. Vamos viendo nuestro archivo que generó de la balanza. Aquí en la balanza nos va a generar todas nuestras cuentas contables, como es el saldo inicial, el saldo final, el debe, el haber, o sea, todos los movimientos que ha habido en el periodo y cuál es la cuenta correspondiente. Ahorita aquí me pregunta Marta Hernández, oye, pero ¿cómo se extrae? Normalmente Windows ya trae por omisión el apartado del WinZip instalado, únicamente es darle clic derecho, enviar a y a la carpeta donde lo vamos a enviar. O bien dándole doble clic sobre el punto zip y ya dentro va a tener el XML, nada más podemos verlo directamente desde aquí o bien agarrarlo y arrastrarlo fuera del apartado. El otro XML que va a ser el de nuestro catálogo de cuentas, como podemos ver va a traer la naturaleza de la cuenta, si va a ser deudora o acreedora, qué nivel es, hablando de la cuenta de mayor, si va a ser cuenta de mayor de nivel 1, de nivel 2, nivel 3, etc. Cuál es su cuenta padre, cuál es el nombre o la descripción de la cuenta,
cuál es el número de la cuenta y ahora sí el código agrupador asignado a cada cuenta de ellas. Ok, vamos a empezar la presentación. Con esto generaremos los 5 XML de la contabilidad electrónica. Ahora, el único módulo que nos falta, nos queda para el apartado de la contabilidad, va a ser el cierre del ejercicio. Igual ahorita estamos algo retirados del cierre, pero sí va a ser necesario para saber cómo se utiliza. Para el día que se llegue, pues ya estar al tanto de la información de cómo se genera este apartado. Antes de hacer el cierre, debemos tener unas ciertas validaciones o verificaciones previas. La primera verificación va a ser que todas las ventanas de diálogo estén cerradas, que solo el usuario que va a hacer el cierre sea el que está conectado a la empresa que se va a cerrar, hacer un respaldo de la empresa, serán los pasos previos a hacer el cierre. Una vez que cumplamos estos requisitos, el proceso de cierre va a ser, primero que nada, cambiar el periodo vigente que estamos manejando, generar nuestra póliza de cierre y por último, realizar el cierre del ejercicio. Para realizar el cambio del periodo, únicamente tenemos que irnos al menú de cierre, cambiar periodo, para poder cambiar el periodo vigente. Pero, ¿qué es el periodo vigente? Ok, el periodo vigente es aquel que puede cambiarse de forma manual o automática dependiendo del manejo de periodos que se generó o se seleccionó al crear la empresa. Vamos a tener dos formas, van a ser periodos abiertos y periodos cerrados. Con periodos abiertos vamos a tener que manualmente ir a realizar el cierre del ejercicio con estos 3 pasos, o bien de forma automática, mes con mes, el sistema va a ir cambiando del mes con el equipo de la máquina, con la fecha del equipo de la máquina, nos va realizando los cierres de cada periodo. Es que se manejar periodos abiertos para hacer los cierres de forma manual y llevar un mejor control del apartado de nuestros cierres. Para hacer el cierre, Compa Contable maneja un periodo extraordinario, un periodo que se llama periodo 14 o periodo de ajuste. Este periodo de ajuste va a ser aquel donde se va a generar la póliza de cierre. No es un periodo que va a estar dentro de los 12 periodos que es de enero a diciembre, sino que va a ser un extra o un plus en el cual nos va a hacer la cancelación de todas nuestras cuentas correspondientes. La póliza de resultados tenemos que generarla en este periodo de ajuste o periodo 14. Por lo que primero hay que cambiarnos al periodo vigente al periodo 14. Para ello nos vamos al menú de cierre, cambiar periodo, y en el apartado de periodo vigente vamos a seleccionar el periodo 14 para poder realizar el cierre del ejercicio. Para poder realizar, ahora, una vez que andamos en el periodo de ajuste, hay que generar la póliza de cierre, pero ¿qué requerimientos o qué es lo que debo de cumplir para poderla generar? Es que no haya movimientos a la cuenta de cuadre, que no haya póliza sin afectar, que mi periodo vigente sea el 14 y que exista una cuenta de capital acreedora, ya que es la que se utilizará para cancelar los saldos de los resultados correspondientes. El día de ayer vimos cómo verificar los movimientos a la cuenta de cuadre, cómo ver las pólizas sin afectar. Ahorita acabamos de ver cómo cambiar a nuestro periodo 14, entonces únicamente nos falta cómo verificar que la cuenta de capital acreedora existe. Una vez que ya tenemos nuestra cuenta de capital acreedora, ¿dónde la vamos a poder visualizar? En el menú de cierre, póliza de cierre. Aquí nos va a pedir seleccionar la cuenta y únicamente nos va a mostrar esas cuentas de capital acreedora. Entonces, al darle F3 en el apartado de cuenta, vamos a todas nuestras cuentas contables que tenemos a las cuales se puede asociar el cierre. En este caso, seleccionamos resultados del ejercicio 2014. Ponemos el número de póliza que queremos que se genere para el cierre y le damos procesar. Con esto ya empieza a realizar el proceso del cierre del ejercicio para cambiarnos al siguiente ejercicio, en este caso 2015. Para poder ver la póliza que se generó de cierre, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Va a ser irnos al menú de reportes, reportes auxiliares, o bien desde el menú de pólizas, listado de pólizas. Pero ¿cómo podemos ver estos apartados si son en un periodo de ajuste y no dentro de nuestro periodo normal de nómina? Va a ser por medio de los filtros pólizas de ajuste que manejan nuestros reportes. La mayoría de todos los reportes que manejamos tienen un apartado para seleccionar
si se va a incluir las pólizas de ajuste, si no las va a incluir las pólizas de ajuste, o si van a ir ambas cuentas, ambas pólizas, y las de ajuste y las normales, dependiendo de lo que se requiera. En el listado de pólizas vamos a poder ver las pólizas de ajuste, como en el apartado de periodo vamos a cambiar a periodo de ajuste, donde vamos a únicamente nuestras pólizas que tenemos generadas como si fuesen de ajuste. En este caso pues me muestra ahí la póliza 87 de diario con fecha del 31 de diciembre del 2014. El cierre del ejercicio pues marca el término de un ejercicio contable para iniciar uno nuevo. Con el cierre del ejercicio vigente, este pasa a ser un ejercicio anterior y el ejercicio futuro se convierte en el periodo vigente y se crea un nuevo ejercicio futuro para que quede una vez quedado en la base de datos para cuando se haga el cambio del ejercicio. Ok, para realizar el cierre del ejercicio hay que tomar en cuenta los siguientes puntos, hay que considerarlos. El primero va a ser: todas las ventanas de diálogo deben estar cerradas. Ningún usuario debe estar dentro de la empresa. Esto únicamente incluye para el apartado en red. El periodo vigente debe ser el 14. Haber generado la póliza anual de resultados. Verificar que no haya ninguna póliza descuadrada. Y ahora sí, con esto vamos a poder realizar ya el cierre del ejercicio. ¿Desde dónde lo realizamos? Desde el menú de cierre. Cierre del periodo de ejercicio. Únicamente aquí, como ya sabe qué periodo es el que va a cerrar, ya nos pone los datos en color gris únicamente para darle procesar. Una vez que ya está hecho el cierre, va a ser necesario pues verificar que el cierre se realizó de forma correcta. Para esto, cada ejercicio comienza con unos saldos iniciales que deben ser iguales a los saldos finales al fin del ejercicio anterior. Se recomienda verificar el cierre comparándolo con los saldos al fin del ejercicio. ¿Para qué? Para que también nos considere las pólizas de ajuste, ya que si lo sacamos de enero al diciembre del ejercicio, no me va a considerar los importes de nuestras pólizas de ajuste. En cambio, si marcamos en el filtro fin del ejercicio, aquí este apartado del fin del ejercicio contempla todo el ejercicio, incluyendo los datos generados fuera del ejercicio con pólizas de ajuste. ¿Qué otro reporte vamos a poder verificar? Va a ser en el menú de reportes, estados financieros, balanza de comprobación. Si se fijan, aquí vamos a generar, para verificar los saldos, del lado izquierdo del 2014 al fin del ejercicio, y del lado derecho vamos a ver la balanza de comprobación de enero a enero. Si comparamos aquí el reporte que se ejecutó al 31 de diciembre, sus saldos finales van a ser igual a los saldos iniciales del filtro que seleccionamos cuando marcamos del 1 de enero del 2015. Esta es una forma con la cual se podría comparar la información para verificar que mi información realmente sí está cuadrada y que el cierre se generó de forma exitosa. Ok, vamos viendo ahora el ejercicio de este apartado, a ver cómo se realizaría o cómo se vería reflejado en el sistema el cierre del ejercicio. Sería dentro de Compact y Contabilidad. Nos vamos al menú de cierre, cambiar periodo, y aquí le ponemos periodo 14, que es nuestro periodo de cierre de ajuste. Una de las recomendaciones será: ¿sabes que antes de hacer cualquier modificación hay que respaldar? Y hicimos todo nuestro respaldo, entonces vamos a continuar. Posteriormente vete al menú de cierre, póliza de cierre, con la cual mapeé mi cuenta de capital. Y vamos a utilizar la de utilidad del ejercicio. ¿Con qué número de póliza? Va a ser nuestro número de póliza 100. Y procesamos para que empiece a generar nuestra póliza de cierre o ejercicio. Una vez que hicimos nuestra póliza de cierre, nos tenemos que ir al menú de cierre, cierre del periodo de ejercicio. Verificamos que el periodo de ejercicio va a ser 2015 y el periodo de abril va a ser 2016. Le damos a procesar. Y con esto nos marca la bitácora de cuántos movimientos de póliza fueron los que procesó para finalmente generar nuestro cierre correspondiente. Cerramos la información y si entramos otra vez al menú de cierre, cambiar periodo, si se fijan ahorita ya nuestro ejercicio vigente ya es
el 2016, con lo cual pues ya hicimos el cierre de forma exitosa. Ok, estos serán los apartados del módulo básico de contabilidad para el cambio de la información. Ahora bien, con esto terminaremos el curso. Sin embargo, si tienen dudas, igual las aclaramos ahorita por el chat. Con eso